Estos misioneros fueron enviados primeramente en oración. Por eso es tan importante para nosotros, como MNI, la oración. La oración por los que van, pero también la oración por los que envían, ¿no? Creemos nosotros que es un punto muy importante y es un área de mucho impacto, porque si no está una obra sustentada con oración, toda la obra se va a caer, ¿verdad? Entonces la oración es la primera área de impacto. La segunda es el FEM. Como veíamos recién en el video, el FEM es el Fondo para la Evangelización Mundial, es una sigla. Entonces el FEM lo que hace es recaudar ofrendas, enviar, ¿no? Y hay un fondo común en donde dan todas las ofrendas. Y si ustedes, por ejemplo, como iglesia local, a veces dicen, bueno, pero somos... quizás no podemos ofrendar todos los meses o quizás es poco lo que podemos ofrendar. Recuerden que hay 165 países que están ofrendando para este Fondo de Evangelización Mundial. Es decir, por más de que mi iglesia pueda donar, no sé, $10, por decir una cosa, ¿no? Que son creo que 400 pesos. Imagínense, $10 en cada uno de los 165 países donde está la iglesia. Los misioneros pueden ser financiados y pueden ser enviados gracias a nuestra generosidad. ¿Recuerdan cuando Jesús habló sobre la viuda pobre, ¿no? Que dijo, ella ha puesto más de lo que pusieron todos ustedes porque dio de lo que ella propuso en su corazón. Entonces de eso se trata, ofrendar. No se trata de la cantidad, no se trata de decir, bueno, no tengo, ¿verdad? Porque aunque sea 10 pesos que yo tengo ese día para poner en misiones, va a ser la diferencia. O imagínense, acá en Uruguay quizás $1 no vale nada. Pero imaginen en esas áreas como África, en esas áreas, ¿no? En donde los países el dinero verdaderamente casi no vale. Imagínense cuánto pueden hacer con $1, con $2, con $3, un montón. Entonces, eso por un lado aclararlo, que nunca es poquito. Siempre lo que yo tenga para dar a misiones nunca es poquito. Por eso ustedes y las iglesias, varias iglesias, no ofrendan porque piensan que es poco. Que para nosotros es poco, pero cuando lo enviamos al fondo, Dios hace maravillas. La tercera es alabastro, es otra ofrenda, pero que va destinada para lo que son los edificios. Hoy nosotros estamos acá calentitos, ¿no? Cuando hace calor de repente estamos ventilados, no nos da el sol, cuando hace frío podemos estar acá adentro. Pero hay lugares, como vemos en el video, que la gente se reúne en carpas, que a veces ni siquiera tienen paredes, tienen algo arriba para que les tape y chao. Y a su vez, bueno, necesitan también tener un lugar en donde reunirse, ¿no? Entonces, Alabastro nace, a los pocos años, creo que 4 o 5 años que nace la iglesia del Nazareno, nace Alabastro porque había una necesidad en el mundo de que el evangelio sea predicado. Pero también había una necesidad de enviar, pero también había una necesidad de que la gente tenga donde reunirse. Entonces imagínense, enviaban a un misionero, el misionero llegaba al lugar, discipulaba a personas y no tenían donde reunirse. Entonces así es como nace Alabastro, ¿no? De la necesidad de tener un lugar donde la gente pueda ser discipulada, donde pueda sanar, donde pueda ser reconstruida. Así es como nace Alabastro y es lo que conocemos hasta el día de hoy. Después tenemos involucrar. Esta área de involucrar es la que se encarga de lo que es la educación misionera a nivel local. Cuando alguien tiene un llamado para misiones, puede ser educado con los recursos que tenemos, pero también hay, como sabemos, hay estudios superiores, ¿no? Que es donde un misionero con llamado se forma para después ir al campo. Pero esta área también involucra a toda la iglesia, no solo a los que tienen llamados en misiones. Esa es una parte de involucrar. Pero cuando yo estoy, por ejemplo, quiero hacer, mire pastor, para el culto que viene de misiones se me ocurre llenar la iglesia con banderas de todos los países donde esté la iglesia Nazareno. Ahí yo me estoy involucrando en misiones, ¿no? Cuando yo digo, bueno, hoy quiero darles una lección a los niños para que ellos conozcan lo que es la iglesia más allá de lo que es Uruguay, ¿no? Quiero que los niños conozcan que hay más personas como nosotros, de nuestra denominación, que hay más hermanos. Quiero que ellos, no sé, practiquen una canción para cantarla en un culto misionero. Entonces ahí los niños también están siendo involucrados y además
un dato no menor, es que ellos están siendo apoyados para explorar su llamado. Ellos exploran su llamado, y si hay un niño hoy con llamado misionero, ellos pueden ser educados en misiones y explorar desde pequeños su llamado, y a medida que van siendo adolescentes y jóvenes, poder prepararse para ese llamado que Dios les dio. Amén. Después tenemos cuidado de conexión. Cuidado de conexión es el área que involucra a la iglesia con el misionero. Es decir, nosotros cada año tenemos un misionero que se asigna a nuestro distrito. Nosotros estamos en el distrito Uruguay Sur, ¿verdad? Entonces, cada año a nosotros nos dan un misionero para que nosotros estemos en contacto. Hay veces que los misioneros están en áreas que no pueden, en áreas de acceso creativo se les llaman, ¿no? Ustedes conocerán que ellos no pueden declarar su fe abiertamente. Entonces, a veces se dificulta un poco tener esa conexión entre el misionero y entre la iglesia local. Pero igualmente tenemos la página de la Iglesia Nazareno, que ahí entras y ves los nombres de todos los misioneros, de dónde sirven, de dónde son, qué están haciendo, y poder tener ese contacto. Entonces, cuidado de conexión es importante también, porque es como la iglesia cuida de los misioneros de una forma más directa, ¿no? Porque no es lo mismo que ellos reciban una ofrenda a que haya una iglesia preguntándoles cómo están, cómo está su familia, cómo se sienten, estamos orando por ustedes. Entonces ellos se sienten alentados también de esa forma. Hay días especiales también en cada área de impacto. Por ejemplo, en Orar tenemos lo que se llama la Semana Global de Oración, el Día Mundial de Oración, la oración por la iglesia perseguida, la línea de movilización de oración y los 40 días hacia el Pentecostés. Bueno, esa es un área de impacto. Cuando nosotros oramos en los 40 días hacia el Pentecostés, vieron que los distintos días nos piden que oremos por cosas distintas, ¿no? Y distintas necesidades de la iglesia. Un día quizás nos toca orar por Uruguay, otro día nos toca orar por quién sabe qué cosa, pero es una forma de que la iglesia esté unida, en oración, unánimes, como el Señor nos mandó. Entonces estos días especiales son para movilizar a la iglesia en la oración. Vamos a nuestra declaración de identidad, de MNI. Hace un rato les preguntaba si sabían qué era MNI, ¿no? Y bueno, MNI, nuestra declaración de identidad oficial dice: MNI es el defensor de las misiones globales en cada iglesia local, fomentando un espíritu de misiones y movilizándose para la acción, impactando a personas en todo el mundo. En todo el mundo. Desde mi iglesia local puedo impactar a personas que ni siquiera puedo imaginar o ni siquiera puedo pensar. En esos lugares que son financiados, por ejemplo, los ministerios de compasión, imagínense que un niño un día reciba un libro, un cuaderno, un lápiz, y yo ni siquiera sé, pero quizás mi ofrenda ayudó para que ese niño pueda de repente estudiar, pueda ser educado con una educación cristiana. Ahora, lo llamamos declaración de identidad porque aclara quiénes somos y cuál es el papel de MNI en el propósito, la dirección y la identidad de la denominación. Recuerden que somos una iglesia misionera. Entonces hay 4 palabras clave en esta declaración, que son defender, fomentar, movilizar e impactar. Esas 4 palabras se han armado desde el 2024 hasta el 2027. En el 2024 la palabra para nosotros es defender. Cuando nosotros defendemos a la iglesia, buscamos que cada iglesia local cuente, ¿no?, las historias o promocione lo que son la obra misionera. Entonces informamos a la iglesia sobre lo que está pasando, recaudamos fondos para la evangelización mundial, oramos, somos defensores cuando nos tomamos el tiempo necesario para estar con las personas y compartir. Muy bien, ahora, ¿cómo defiendo la MNI? Con insistencia, con publicidad, compartiendo fotos, compartiendo videos, y hago manualidades con los niños. Todo eso fomenta un espíritu misionero en mi iglesia. Si yo soy una persona que no me gusta hacer nada, bueno, es difícil, pero si soy una persona que de repente no me gusta hacer nada, pero sé manejar las redes sociales, bueno, fomente su espíritu misionero de su iglesia local en las redes sociales. Me involucro con iglesia infantil, con JNI, educo a niños y a jóvenes en misiones. Somos una iglesia.
Obviamente cada ministerio es importante y tiene su función, pero cuando nosotros nos relacionamos y nos unimos con los demás ministerios, y me involucro, por ejemplo, con la iglesia infantil, una manera de involucrarme es decirle, bueno, pastora, mire, a partir del mes que viene, quiero que los niños comiencen a explorar su llamado misionero. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Hay recursos, ¿no? Usted habla con su coordinador de MNI, con su pastor o con quien sea en su iglesia local, y le va a conseguir esos recursos. Entonces usted le dice, bueno, cada mes quiero que los niños tengan una lección de misiones. Y quizá a usted le parece que, bueno, de un mes para el otro los niños no me van a salir misioneros y vamos a abrir a las misiones y esto y lo otro, pero esos niños pueden ir explorando que hay algo más, ¿no? Que el Señor puede usarlos de maneras distintas a ellos, a su familia, ¿no? Y a medida que vayan creciendo ellos puedan experimentar. Y una forma de involucrarlos, y yo involucrarme también, es eso. Lo mismo con JNI, lo mismo con los jóvenes. El ministerio de MNI ha tenido y tiene un rol muy importante en la expansión de la Iglesia Nazarena. Y los líderes locales son claves para promover y ayudar a las iglesias a cumplir el propósito. Yo sé que no todos tenemos un llamado a liderar en una iglesia, pero yo creo que acá no diría que los líderes locales son claves, sino que cada servidor, cada obrero es clave, porque el obrero lo que hace es donde ve la necesidad, él tiene que ir y actuar, ¿no? El obrero, llamado por Dios, si usted tiene un llamado por Dios a servirle, más adelante vamos a hablar de eso, si usted tiene un propósito, es decir, nosotros no estamos acá solamente porque queremos ir al cielo, sino que nuestra salvación, lo que Dios nos regala, tiene un propósito, ¿no? No es para que estemos quietos en un lugar esperando a que Cristo venga, ¿no? Hablando mal y pronto, sino que tenemos un propósito. Y el obrero en la iglesia local es clave para que la iglesia siga avanzando, ¿no? Si el obrero se involucra, como hablábamos, con los niños, con los jóvenes, con lo que sea, en un culto misionero, se le da por, no sé, hacer una banderita para que la gente se llegue a su casa y pueda estar orando por un país, pueda estar orando por la iglesia, se está involucrando. Y eso es lo que la MNI busca, que la iglesia se involucre. Los voy a invitar a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Si alguien que lo encuentre, si lo puede leer en voz alta, por favor. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué desafiante, ¿verdad? La palabra que el Señor nos da. Pero piensen en esto. Cuando
cuando Jesús habla, parece que uno de los factores principales que él nombra es la compasión, justamente, ¿no? Entonces, él va nombrando algunos factores que existen, ¿no? Algunos factores sistemáticos, que vas allá afuera y cruzás esa puerta, salís a la calle y que están ahí. ¿Y cuáles de esos pueden ser? Por ejemplo, nombren uno que nombró el hermano en la palabra. Hambre. El hambre, bien. Otro. Cárcel. Sed. Forasteros. Enfermedad. Muchos problemas sistemáticos que Jesús nos nombra acá. Entonces parece ser que esto es una condición, digamos, para que el Señor, cuando lleguemos a su presencia, diga: ustedes sí los conozco, ¿no? Ustedes sí pueden entrar. Entonces, cuando hablamos de compasión, también estamos hablando de misiones nazarenas. ¿Y cómo esto que leímos nosotros creen ustedes que puede animar a mi iglesia local? Porque nos desafía su palabra, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios, dice la Biblia que su palabra nunca vuelve vacía. Entonces, cuando nosotros leemos, ¿no?, que el Señor dice: bueno, tuve hambre y no me diste beber, tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber, estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Cómo creen que eso puede animar a una iglesia? Si Jesús les está diciendo: no están haciendo lo que yo les digo. ¿Les parece a ustedes una palabra de ánimo? Es una exhortación, pero debería ser una palabra de ánimo, ¿no creen? Sí. Si nosotros vamos a la Biblia y Jesús me está diciendo que estuvo en la cárcel y que yo no lo visité, que estuve hambriento, que estuve frío y que no me abrigaste, ¿no? Creo que el Señor nos está animando a que hagamos algo como iglesia. Que la iglesia no es simplemente recibir la salvación, ¿no? Volvemos a lo mismo. Hay un propósito con nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros hacemos compasión, vemos de alguna manera que también estamos haciendo misiones, ¿no? Y viceversa también. Pero bueno, parece que eso es algo que va a determinar. Así que ya tienen el primer desafío. Ok, vamos a ir a Mateo 9 ahora. Vamos a ir a Mateo 9, que dice: Jesús sana a un paralítico. Dice: subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema, decían, ¿no? Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decirle: tus pecados quedan perdonados, o decirles: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cuál fue el primer acto compasivo de Jesús para llamar a este paralítico? Cuando nosotros retrocedemos un poco en el tiempo a esa época, estas personas que eran paralíticas o que tenían ciertos problemas físicos, por lo general ellos eran desheredados, ¿no? Y estar desheredado en esa época era como no tener padre, era como ser un huérfano. Entonces el primer acto que Jesús tuvo con él fue llamarle hijo. Él le dijo, cuando se lo llevaron, le dijo: tus pecados te son perdonados. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces él lo primero que hizo fue llamarlo hijo y perdonar sus pecados. Entonces parece ser que la primera acción que nosotros debemos tener como iglesia es llevar la buena noticia. Hay veces que la gente se enfoca en los panes y en los peces que puede recibir de Jesús, ¿no? Cuando nosotros somos una iglesia que damos mucho, pero nos olvidamos de lo principal, es a lo que a Jesús más le interesa, que es el alma de esa persona, después la gente sigue a Jesús por otras cuestiones. Entonces, imagínense, estos fariseos que eran religiosos y no sé qué, y ellos habrán pensado en su mente: bueno, pero usted es el Hijo de Dios y tiene tanto poder, ¿no? ¿Por qué no simplemente le sana y que el hombre pueda ir y hacer una vida mejor y tener una vida más sencilla? Pero Jesús estaba interesado primero en el alma de ese hombre. Después, bueno, como vio el pensamiento de ellos y dijo:
habrá pensado Jesús, no, esta gente es incrédula, no cree. Entonces le dijo, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces ahí sí Jesús le dio lo que todos esperaban, ¿no? Pero es apropiado, primeramente, basados en esta palabra, que continuemos con el evangelismo. ¿Qué quiero decir? Está bien llevar un café a las personas, porque eso estamos haciendo con pasión. Pero que no nos olvidemos que Jesús principalmente, el interés que Él tiene con nosotros y con toda la humanidad es por nuestra alma. Vamos a ir al espacio del tiempo donde Jesús muere y resucita. Entonces, dice que Él se les presenta a sus discípulos, ¿no? Y les recuerda que ellos fueron enseñados, que tuvieron un entrenamiento en su ministerio y que ellos tenían que hacer algo, que Jesús les haya mandado a hacer algo. Entonces, cuando Jesús se les aparece, Él les dijo que les daba el Espíritu Santo, ¿no? Les dice que Él sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, Jesús murió, resucitó, se les apareció y después se fue de nuevo. ¿Ellos qué se quedaron haciendo? Ellos se quedaron allí preocupados por qué iba a pasar, por cuándo iba a venir. Bueno, Él nos dijo que iba a venir de nuevo, vamos a esperar otro poco. Lo que recibieron más adelante fue el Espíritu Santo, que es la tercera persona de nuestro Dios, ¿no? Pero ellos esperaban otra cosa. Y ellos estaban allá, ya casi para volver a sus antiguas vidas, un poco más, ¿no? Yo qué sé, me imagino que Pedro ya estaba pensando en irse a pescar de nuevo, ¿no? Quizás Mateo ya estaba pensando en ir de nuevo a comprar impuestos. Bueno, ya está, se terminó acá. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, y este es el punto, que cuando Jesús viene a nuestra vida, Él nos da un llamado, ¿no? Él dice, vayan y cumplan y prediquen el Evangelio a toda criatura, es decir, cumplan la gran comisión. Cuando nosotros recibimos ese llamado y queremos cumplir la gran comisión, tenemos que abrir nuestra boca y hablar de Jesús a las personas. Las personas pueden ver a Jesús, sí, por medio de un acto compasivo, pueden ver a Jesús, ¿no? Por medio de darles algo que necesiten, pero nosotros vamos a mostrar a Jesús con nuestras actitudes, pero también con lo que nuestra boca declare. Entonces tenemos que, hablando de evangelismo, más allá de dar un folleto, de decirle a la gente, Dios te bendiga, tenemos que abrir nuestra boca y decirle, ¿quién es Jesús para mí? ¿Y quién puede ser Jesús para esa persona? Recordemos que Jesús está interesado en el alma de esas personas. Es decir, yo no voy a ir a decirle a alguien, ¡hey, ánimo! Jesús puede sanarte. No es lo que Jesús busca. Lo que Jesús busca que nosotros hagamos es que vayamos y le prediquemos la buena noticia, que es el Evangelio. Entonces acá ya vimos dos áreas, compasión y evangelismo. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer como Iglesia del Nazareno. ¿Qué creen ustedes que hace un misionero en su día a día? Predicar el Evangelio, claro, esa es una parte importante de su misión, ¿no? Si no, ¿para qué lo enviamos, verdad? Hacer contacto con la iglesia. Hacer contacto con la iglesia, sí, envían reportes, porque también rinden cuentas, no es que nosotros ofrendamos y ellos gastan el dinero y despilfarran, sino que ellos también rinden cuentas, ¿no? Por supuesto que un misionero no es un robot, puede tomarse un helado con su familia, por supuesto, tampoco es un robot. Y esa es parte también del cuidado que les da la iglesia. Hacer un diagnóstico de la situación. Hacer un diagnóstico para tener una estrategia, ¿verdad? O sea, para hacer una estrategia de ahí a está. dónde... Todas esas cosas hacen los misioneros. Pero como decía el pastor, lo principal que hacen es compartir el poder de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Es evangelizar. Entonces, las culturas y los contextos en los que ellos sirven tienen que también tener una manera de adaptarse a los lugares a donde llegan. Por ejemplo, acá viene un misionero a Uruguay y viene del Asia Pacífico, viene de, no sé, esos lugares en donde no comen carne y ven que hay frigoríficos por todos lados, se enloquece, se va, ¿no? Cancelen todo que me voy. Pero imagínense, entonces un misionero tiene que llegar y adaptarse al lugar en donde va a trabajar.
Por eso uno a veces piensa que los misioneros, bueno, recorren el mundo, ¿no? Reciben las ofrendas de la iglesia y están ahí. No, los misioneros también sufren, los misioneros también son personas, los misioneros también extrañan a su familia, también extrañan a su país de origen. Los misioneros son personas como nosotros. Entonces, ¿qué es un misionero nazareno? Un misionero nazareno es un discípulo semejante ¿a quién? A Cristo, apartado por el Espíritu Santo y enviado en oración por la iglesia. Vamos a hacer una pequeña reflexión en cuanto a esto, ¿no? Porque sabemos que los misioneros tienen un sufrimiento compartido también al que padeció Cristo por nosotros, ¿no? Ellos tienen que dejar muchas cosas y tienen que ir a esos lugares a compartir su palabra. Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, del 9 hasta el 11, dice: no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. Entonces, esto es lo que tiene que buscar un misionero nazareno, pero también cualquier discípulo semejante a Cristo. Porque esto es un ejemplo que nos dan para lo que son los misioneros, pero nosotros somos discípulos de Cristo, ¿no? El misionero lo que hace es ir y hacer misiones, pero nosotros, al igual que esos misioneros, también somos discípulos de Cristo, ¿no? También tenemos que ser llamados, también tenemos que ser apartados por el Espíritu Santo y también tenemos que mantener una vida de oración para poder reflejar a Cristo en cada área de nuestras vidas, ¿no? En mi familia, en mi trabajo, en mi lugar de estudio, en donde sea que yo estoy, tengo que reflejar a Cristo. Y también, como dice esa palabra, padecer lo que padeció Cristo. Porque sabemos que los cristianos hoy en día son bastante tachados, bastante excluidos de muchas cosas, ¿no? Y más los que somos jóvenes. Que somos jóvenes ni hablemos, porque llegás al liceo y lo primero que te encontrás es una cartelera de la diversidad. Y aguante la diversidad y esto y lo otro, entonces hay que padecer, ¿no? Cristo se ganó muchos discípulos, muchas personas que lo seguían, pero aún también los propios maestros de la ley lo rechazaron, porque él decía ser el Hijo de Dios y ellos no creían en eso, y la gente no va a creer. Entonces, cuando yo voy a salir a compartir un mensaje, por ejemplo, de evangelización, hay gente que no me va a creer, pero nuestro llamado es este: me paro enfrente de la persona, ¿no? No le digo que le vayan a hacer con textuales palabras, pero ¿qué nos llamó a hacer Dios? A llevar el mensaje. Llevar el mensaje. Soy fulana de tal, hija de Dios, tengo un mensaje para vos, Cristo te ama, puede cambiar tu vida, puedes ser salvado, puedes vivir mejor, ¿no? Se puede llevar una vida mejor y se puede vivir diferente a lo que es la corriente del mundo. Ese es el mensaje que yo le tengo que dar a las personas. Que Jesús vino, que murió y resucitó para que yo viva juntamente con Él. Vamos a ir, vayan conmigo al libro de Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice así: con mi ejemplo les he demostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Pero de dar con un corazón abierto, ¿no? Con un corazón que diga: yo amo la misión de Dios, yo amo lo que hacen las personas que llevan su mensaje, yo amo lo que hace mi iglesia local, yo amo o amaría que se considere tener un grupo sólido, ¿no? De evangelismo, de compasión en mi iglesia local, y poder hacer lo que ellos hacen en otros lados, poder también hacerlo yo. Poder también yo ser parte de la gran comisión, no solo asistiendo un domingo a la iglesia, sino que cuando Jesús me vea, ¿no? Como leíamos al principio, que nos diga que nos conoce, que no ser como esas personas que llegaron a la presencia del Señor. Dios nos dijo: estuve en la cárcel, no me visitaste, tuve sed, no me diste de beber, sino decir: Señor, yo quiero que cuando esté en tu presencia vos me conozcas, porque
no por lo que hice, sino porque obedecí a tu palabra. Porque no es lo mismo cuando lo hacemos porque queremos lograr que Jesús me conozca simplemente, sino hacerlo por obediencia, ¿no? Por reverencia a nuestro Dios, que es lo que debería haber en nuestra vida, la obediencia, que la obediencia nace de un corazón humillado delante de Dios. Entonces, en base a todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Que nos ha abierto un poco más el panorama de lo que es misiones, que sí está bien, recaudo ofrendas, pero que todo este movimiento no se extendería al mundo entero si no empieza en mi iglesia local. Entonces, al yo involucrarme en los ministerios, a involucrarme con compasión, con evangelismo, con los niños, con lo que sea, yo también estoy cumpliendo la gran comisión. Quiero que se entienda esto. Y que también somos parte de esos misioneros que llevan la palabra a otros lugares. Entonces, dice la palabra de Dios que hay más dicha en dar que en recibir. Porque cuando yo le digo al Señor, yo quiero ofrendar para las misiones, quiero que el mensaje siga siendo expandido, quiero que la literatura cristiana se siga traduciendo a más lenguajes para que más personas puedan tener acceso, el Señor le va a dar más de lo que usted está pidiendo. Pero usted tiene que tener esa fe, ¿no? Dice el Señor, si tuvieran fe como un grano de mostaza, entonces lo que yo no veo, Dios puede traerlo a mi vida. Lo que yo creo que no tengo, Dios puede darme los recursos. Pero va en la fe que yo tenga y en el amor que yo tenga. Porque no es simplemente decirle al Señor, quiero ofrendarte para que el Señor prospere mi vida. Eso es vanidad, hermano. Pero cuando yo tengo un corazón sincero con el Señor y le digo, yo quisiera ofrendar verdaderamente a tu obra, yo quisiera poner mi granito de arena, ¿no? Aunque sea $1 por mes, Señor, no me importa, llega a fin de año y traigo mis $10 y los ofrendo, pero decirle al Señor y tener ese corazón abierto para compartir con Él. ¿Por qué aclaramos esto? Porque muchas veces hay personas que no entienden lo que son las ofrendas misioneras y creen que las ofrendas misioneras se las queda la iglesia, ¿no? Y que los líderes y que no sé qué y no sé cuánto se gastan esa ofrenda y chao. Pero si usted entra a las páginas de la Iglesia Nazareno, si usted explora, puede ver que hay testimonios, puede ver que hay misioneros que envían sus reportes, tienen acceso a ellos. Pero tener en claro eso, de que la ofrenda que yo envío, la ofrenda que mi iglesia envía, está siendo usada para predicar el Evangelio y no para otra cosa. Amén. Vamos a orar, les invito a ponerse de pie. ¿Qué estoy haciendo yo? Cristo hizo tanto por mí, ¿no? Piense, Cristo hizo tanto por mí. Murió en esa cruz, adiestró a sus discípulos, les dio poder. Y eso mismo que Él hizo con sus discípulos también lo hizo conmigo. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, también recibo esa gracia, también recibo ese entendimiento, también recibo esa dotación, que es lo que me va a impulsar a salir allá afuera y predicarle de Cristo a aquellas personas que no conocen. Cuando pienso en un misionero nazareno, pienso en alguien como yo, pienso en un discípulo de Cristo, al igual que yo, que se esfuerza por ser igual que Él, que no está en su comodidad, que no está en su país, en su casa, con su familia, con sus seres queridos, pero que dejó todo eso para seguir a Jesús. Que le dijo, sí Señor, heme aquí, envíame Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hoy tengamos en nuestro corazón, ese deseo de decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces oremos. Padre, te agradecemos por esta mañana, Señor. Gracias porque ministras nuestro corazón a través de lo que es, Señor, la MNI, pero no simplemente MNI, sino tu misión, Señor, tu obra, todo lo que vos haces por medio de tu pueblo, Señor. Como escuchamos, somos un movimiento de Dios a través del pueblo de Dios y no queremos que quede solo en un video, sino que queremos tomarlo como nuestro estandarte, Señor. Queremos hacer nuestra esa promesa de que tú te mueves a través de tu pueblo. Y queremos nosotros ser ese pueblo a través del que tú te muevas, Señor. Queremos salir allá afuera, a recorrer la feria, a dar un café y que las personas puedan tener un corazón preparado para escuchar tu palabra. Que puedan, Señor, tener un corazón que te acepte, Padre. Porque más allá de una ofrenda, Señor, y más allá de lo que son las misiones y todo esto que aprendimos
sabemos que el propósito, Señor, el propósito que vos tenés para nosotros es que compartamos tu palabra, es que otros sean alcanzados por ese poder transformador, que sean alcanzados y que sus vidas sean cambiadas, Señor. Dice tu palabra que tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y ese es el propósito de Misiones, Señor, y ese es el propósito de tu iglesia. Hoy queremos tomar este compromiso contigo, Jesús. Queremos decirte que queremos ser enviados, Señor. Aunque no nos vayamos de este país, aunque no crucemos fronteras, ser enviados en mi barrio, ser enviada, Señor, en mi lugar de trabajo, ser enviado en mi lugar de estudio, ser enviado en medio de mi familia, Señor. Eso es lo que queremos, Padre. Y que te pedimos, Señor, que tu mano sea sobre nosotros. Padre, que le des de tu Espíritu Santo a esta iglesia, que le des de tu avivamiento, que le des de tu visión, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, que tú los uses poderosamente para cumplir tu propósito a través de ellos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dadivoso, como leíamos en tu palabra. Hay más gracia en dar que en recibir, Señor. Cuando yo doy es porque no estoy en necesidad. Cuando yo doy es porque tú me has bendecido. Y queremos ser agradecidos por tu providencia, bendiciendo también a otros y bendiciendo tu obra, Señor. En el nombre de Jesús queremos ponerlo en tus manos, Señor, y prepara nuestro corazón para este desafío que tú nos has puesto hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 20. Capítulo 20, versículos 21. Vamos a leerlo desde el 19. Dice al atardecer yo leo mi versión acá es NBI, así que puede haber palabras que estén distintas. Dice al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, graves esas palabras, a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio les dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, les repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no serán perdonados. Y vamos a leer una historia. Les voy a contar una historia así como de introducción, para que ustedes vayan pensando, a ver qué será. Dice, Juan Domínguez y Daniela tenían un momento perfecto para oficializar su compromiso, ¿no? El momento para oficializar el compromiso, saben que lo que se hace es, bueno, él le propone compromiso a la chica y le debería entregar un anillo, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Resulta que ese anillo se cae a la alcantarilla y después ellos no lo pueden encontrar. Entonces llaman a la policía, porque era un anillo valioso, era muy valioso. Entonces ellos llaman a la policía, a los bomberos, no sé qué, para que les ayuden a sacar ese anillo. Entonces él se enojó porque él decía, qué feo que es y no me gusta a mí perder las cosas. Y perder un anillo que le costó muchísimo tiempo poder comprarlo, para él era una decepción muy grande. Entonces vamos ahora a traducirlo a lo que es la palabra de Dios. Cuando el rey Josías, ¿no? Todos conocen, el rey Josías, el rey más pequeño de la Biblia, el rey niño. Cuando llegó su hora de gobernar y su madurez, dice que el pueblo de Israel estaba muy perdido en lo que era todas las leyes de Dios. Ellos, el Antiguo Testamento es un constante perdón de Dios todo el tiempo. El pueblo se pierde, Dios los perdona, les manda una segunda oportunidad, ellos se pierden, y todo así, ¿no? Hasta que llega Jesús. Entonces ese fue un momento en el que ellos estaban perdidos de nuevo, y la adoración a Dios no existía prácticamente. Entonces el rey Josías vio que había algo ahí que estaba perdido. Entonces esto fue lo mismo que pasó con Juan y Daniela, ¿no? Ellos tenían un anillo de compromiso muy valioso y lo habían perdido. Al igual que el pueblo de Israel había perdido su conexión con Dios, había perdido esa relación íntima con el Señor a la que Él nos llamó. Entonces, quizás los discípulos también, trayéndolo ahora hasta el Nuevo Testamento, estaban perdidos cuando Jesús se había ido.
Dice que ellos estaban a puerta cerrada, que tenían miedo de los judíos, porque cuando Jesús murió, los judíos empezaron después a perseguir a los discípulos de Jesús. ¿Recuerdan todo eso? Porque yo lo estoy diciendo, pero si ustedes ven que yo digo bolazo, me dicen, no, hermana, no era así. Entonces, los discípulos, dice la palabra de Dios, que estaban a puerta cerrada. Y cuando Jesús se les apareció, como Jesús sabía que ellos tenían miedo, les dijo, la paz sea con ustedes. Y se lo tuvo que repetir 2 veces, porque los discípulos no creían, hasta que vieron que Jesús tenía los agujeros de los clavos en sus manos y que tenía traspasado su costado, no creían. Entonces Jesús les tuvo que volver a decir de nuevo, la paz sea con ustedes. Como diciendo, ¿qué les pasa? Ya se olvidaron de mí, apenas hace, 3 días que me fui y ya están ahí con miedo y viendo qué es lo que van a hacer, ¿no? Y volvemos a lo mismo, quizás Pedro pensando en las redes, Mateo pensando en su antiguo trabajo y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces Jesús allá se les apareció y cuando vio que tenían miedo les dijo que tengan paz. Tenemos un peligro también hoy en nuestra realidad, en nuestras iglesias locales, que es lo de perder eso valioso que Jesús nos dio. ¿Ustedes qué creen que es eso valioso que Jesús nos dio? Más allá de la paz. ¿Qué es lo más valioso que un cristiano posee y que puede dar a otro? Que cuando Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo, les doy el poder de perdonar pecados. ¿Qué fue eso que les dio el Señor? La salvación, ¿verdad? Entonces, ese regalo precioso que recibimos del Señor a veces se pierde, como hablamos hace un rato. Y nos olvidamos de cuál es nuestro propósito. Allá los discípulos estaban ahí metidos en esa casa y ellos decían, ¿qué hacemos ahora? Porque ellos habían olvidado de todo lo que Jesús, en esos años que Él tuvo, en ese tiempo que estuvo con ellos, les había enseñado muchas cosas. Pero al irse, ellos ya se habían olvidado de todo. Ya estaban ahí encerrados, estaban ahí metidos, no querían saber nada de nada. Y tuvo que Jesús venir y de cierta forma recordarles para qué los había llamado. Y hoy, quizás en algunas iglesias locales, y yo no conozco su iglesia local, pero sí quiero traerles este mensaje de parte del Señor, en el que el Señor nos dice que hay un propósito con nuestra salvación. Cuando Jesús les dice a los discípulos, la paz sea con ustedes, es como si Jesús hoy estuviera acá parado y le dijera a su iglesia, la paz sea con ustedes. A veces sabemos que hay muchísimas cosas para hacer, que los niños, que los jóvenes, que esto, que aquello, que el discipulado, que el estudio, que no. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, que a veces estamos así como para acá, para allá, para todos lados, Jesús viene y nos dice, la paz sea con ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos olvidemos del enfoque principal de nuestra salvación. Que no nos olvidemos del enfoque principal de estar sentados, ¿no? Quizás un domingo escuchando a esta hermanita de MNI. Pero el propósito de que ustedes estén acá, mis hermanos y mis hermanas, es que ustedes tienen una salvación que compartir a otros. Así como esta pareja tenía un anillo de compromiso que era precioso y se les perdió, a veces a nosotros se nos pierde el enfoque que tenemos que tener en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Y a medida que pasan los años, bueno, me involucro con la iglesia, me involucro en el servicio, pero nunca dejen de lado este mandamiento que el Señor nos dio de cumplir la gran comisión. Entonces dice, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, ese es el valor principal que tenemos para poder ir allá afuera y compartir con los demás la buena noticia. Si yo no tengo el Espíritu Santo, si yo no tengo una vida de oración, si yo no toco mi Biblia nada más que para ir a la iglesia el domingo, yo no tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no tengo amor por las personas, no tengo el Espíritu Santo. Si yo no tengo paz, no tengo el Espíritu Santo. Si yo no tengo gozo, no tengo el Espíritu Santo, porque ¿saben qué? Aprendí que el fruto del Espíritu Santo es uno, no son muchos. Si usted tiene paz, tiene que tener gozo. Si tiene gozo, tiene que tener amor. Y con todo eso, salir allá afuera y predicarle a la gente. Entonces, este es el mandamiento principal que Jesús nos da. Y nosotros fuimos, de alguna manera,
receptores de esa gracia que Jesús nos dio, ¿no? Jesús en algún momento habló en nuestras vidas, en algún momento nosotros llegamos a la iglesia y Él nos perdonó el pecado. Pero Él ha trazado un camino. Él, cuando vino a sus discípulos y les dio eso, trazó un camino que aún sigue abierto en nuestros días. La iglesia y la evangelización no se terminó ni con Pablo ni con nadie. Ese camino sigue abierto hoy para nuestra iglesia, para cada iglesia local, para cada iglesia del Nazareno, si lo quiere llamar así, pero para todos los que son discípulos semejantes a Cristo, tenemos un camino abierto por el que nosotros tenemos que transitar. Y ese camino Jesús lo dejó abierto, ese camino no se ha cerrado. Y es por donde nosotros tenemos que ir. Dice, vayan, cuando Jesús dice, vayan por todo el mundo, Él ya nos está marcando un camino, ¿verdad? Por algo Él dice, vayan por todo el mundo. Es decir, voy yendo, voy predicando, voy yendo y voy hablándole a la gente de Jesús. Voy yendo y voy llevando ese anillo precioso que el Señor me dio y se lo voy regalando a otras personas. Que me costó, sí, como a este joven que quizás le costó conseguir un anillo tan valioso para su esposa, pero que no tuvo pena en regalárselo. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo de hablarle a Jesús de otros? Si nuestra salvación ya está asegurada. Lo único que tenemos que hacer es seguir por ese camino que Jesús nos trazó para que cuando Él venga podamos encontrarnos con Él y Él pueda decir que nos conoce, ¿verdad? Entonces, a veces puede que estemos nerviosos, puede que ya lo hayamos intentado y nos haya ido mal, puede pasar que le hayamos hablado a una persona de Cristo y que esa persona no acepte el mensaje, porque pasa muchas veces. Puede pasar que quizás tuvo rechazo en su familia, en sus familiares, en la gente que usted pensaba que le iban a apoyar, que iban a estar ahí en todo el tiempo, quizás sus amigos, y cuando les dijo que era cristiano, que ahora creían en Jesús, dijeron, este está loco, vamos a apartarlo, vamos a excluirlo, pero nosotros tenemos que ser la opresión. Nosotros no somos víctimas. Jesús cuando vino, Él vino a predicar, y dice la palabra que predicaba libertad para los oprimidos. Para los oprimidos de este mundo, porque están oprimidos con las cosas que el mundo mete, ¿verdad? Que las tinieblas hacen en una persona, que le hacen estar ahí, pecando, ¿verdad? Llevando una vida descontrolada, quizás en cualquier mundo, pero cuando Jesús vino, Él nos dio esa libertad para que nosotros también podamos dar esa libertad a otro. ¿Y por qué decimos que es una opresión? Bueno, pero es una opresión santa. No es una opresión como la del mundo, que oprime, que rechaza, que no, es una opresión santa, es una opresión contra las potestades del mundo. ¿Ven? Entonces, este es el desafío que nosotros tenemos, que como el Padre envió a Jesús, así Él nos envía a nosotros. Hay que entender, cuando Jesús dice, como el Padre me envió, no está diciendo, el Padre me envió a mí y yo ahora los envío a ustedes simplemente. Sino que esa palabra como encierra muchas cosas. Cuando ese como lleva una identidad, lleva un propósito, lleva una cierta semejanza que nosotros tenemos que tener con Jesús. Cuando Él dice, como el Padre me envió, Él fue santo, ¿no? Y nos dijo ser santos porque yo soy santo. Entonces tenemos que tener eso siempre presente, que tenemos que ser semejantes a Cristo en todo lo que hagamos. No es simplemente porque conozco a Jesús, ya lo voy a ir a predicar y lo voy a ventilar a los cuatro vientos. Tengo que estar en el Señor como una discípula suya, apartada por quien decíamos, por el Espíritu Santo. Pero nada, quería compartirles ese mensaje, animarlos a que se animen a salir, a que se animen a compartir el mensaje de Cristo con los demás y también que nos animemos a hacer misiones. Recuerden las áreas de impacto, recuerden que pueden educar a los niños, recuerden que pueden involucrar a los jóvenes, que pueden involucrarse ustedes cuando hay un culto de misiones, cuando haya, que recaudar una ofrenda, lo que sea, también nos podemos involucrar. Y si conoces a algún joven o alguna persona no muy joven que tenga llamado a misiones, también anímela a que se involucre con la MNI para que pueda seguir explorando su llamado y que la iglesia pueda guiarlo, ¿no? Hacia ese llamado y hacia ese propósito. ¿Ven?